Continuamos. Lo hemos dicho, experiencias, festivales, próximamente la Fórmula 1 en Madrid. Ya claramente los eventos y acontecimientos inspiran muchos viajes. Así que para ello quiero contar con Ismael García, Chief Marketing Officer de Civitatis, creo que no tiene pérdida. Ainara Andueza, directora general de Global Blue. Javier Martínez, CEO de FanMaker. Y Vanessa Tondorf, pasa por aquí si quieres, directora de desarrollo de negocio de Haman Al-Andalus. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Venimos a hablar de cómo las marcas son cada vez un driver de decisión más importante, ¿no? A la hora de fijar un destino. Así que, igual, ¿cómo está contribuyendo la experiencia a la hora de posicionar o reforzar el posicionamiento de una marca, un destino? ¿Cómo lo veis vosotros? Ismael, si quieres empezar tú. Bueno, pues así se escucha. Así nace Civitatis. Al final, en 2008, un poco el planteamiento es, oye, está digitalizado toda la parte de cómo llegar a un punto, cómo alojarse en ese destino, pero todavía no está digitalizada la parte de qué hacer, qué es lo que mueve realmente un viaje, ¿no? Yo no voy a Roma por ese vuelo increíble que voy a vivir durante 2 horas o esas 6 horas, 7 horas que voy a dormir en el hotel, que cuanto mejor sean, pues fantástico, pero voy a Roma porque quiero ese coliseo, quiero perderme por las calles de Roma, ¿no? Y esa es la parte que digitaliza Civitatis. Entonces, la esencia y cómo nace la compañía viene de ahí. Y realmente lo que estamos viendo cada vez más es que el mundo del entretenimiento juega un papel muy importante ahí. Ya no es una inspiración, sino que genera el propio viaje, genera la propia experiencia. Estamos viendo como series como pues, un Outlander está posicionando a Escocia en el mapa del turismo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, con datos propios vemos que estamos creciendo un 45% en reservas año a año con gente que va a Escocia por y para Outlander. Cómo las marcas, cómo los destinos entienden esos efectos y lo fomentan. Otro ejemplo es Corea, que Corea tiene una estrategia de contenidos bestial con el K-content, el K-pop. Se están apalancando muchísimo en esa cultura y el propio Netflix ve que los usuarios que han visto contenido K-content, K-pop, tienen un 73% más de probabilidad de viajar a Corea versus los usuarios de Netflix que no lo han visto. Con lo cual, ese contenido de entretenimiento mueve, posiciona y realmente posiciona a marcas y a destinos en ese destino. Y genera ese viaje, genera esas ganas de ir. Y eso es clave. Y como marcas, yo creo que tenemos que ser conscientes no simplemente de subirnos al carro, sino de ser generadores de esas propias experiencias, identificar esos patrones y bueno, pues generar esas oportunidades. Bueno, yo creo que la experiencia es la que modula y crea el posicionamiento de marca, ¿no? Y en turismo, además, esa experiencia hace que el posicionamiento de marca vaya cambiando. Pongo un ejemplo. Si pensamos en España como destino, probablemente en el mundo tengamos un posicionamiento muy fuerte de sol y playa, ¿no? Entonces, cuando tú eres un turista noruego que piensa en pasar las vacaciones cerca de la playa, pues probablemente piense en España, en Grecia, Italia, sur de Europa, vengas a España y de repente pues acudas a un concierto que te emociona, visites un restaurante pequeñito en una ladera especial y va modificando tu posicionamiento del destino de la marca España, ¿no? No es solo sol y playa, sino que es cultura, gastronomía y en nuestro caso además que unificamos el comercio, pues nos damos cuenta que incluso se puede posicionar un destino como destino de compras, ¿no? Si la experiencia que has tenido ha ido dirigida por ahí, ¿no? Has encontrado un producto especial, has tenido una experiencia de compra fácil, agradable, personalizada, etcétera, ¿no? Entonces, la experiencia es probablemente uno de los factores fundamentales que modulan el posicionamiento de marca de un destino turístico. Javier o Vanessa. Bueno, aclaro que con el fan es con A, sí. de los fans, sí. no de la diversión.
Tiene toda la razón. Intento ser divertido, pero no lo sé. Yo creo que me gustó mucho el panel anterior, o la mesa anterior, porque tocaron muchos palos y me está gustando esta porque seguimos una segunda derivada de la primera mesa. Yo trabajé 14 años en Disney, después trabajé en fútbol profesional en el Atlético de Madrid, en el Manchester City, y después me dio la loca y me fui a vivir a Arabia Saudí, y que acabo de llegar. Y hay una constante que es la experiencia desde todo punto de vista. Las experiencias pueden ser virtuales, presenciales o híbridas. Y está el desafío en nosotros cómo transmitir ese clic, que lo comentaban antes, el clic emocional. O sea, una de las cosas que realmente el 95% de las decisiones humanas están basadas en emoción. Puedes tener toda la tecnología que quieras y ahí está tu capacidad de ser más eficiente o menos eficiente para poder multiplicar eso o poder llevar esa emoción de esa experiencia a quien quieras, pero sobre todo escuchar. Me gustó mucho tu ejemplo de Escocia. Muchas veces pensamos al revés. Pensamos en qué es el destino que tenemos y cómo lo podemos vender. Tenemos que hacer al revés. Tenemos que ver cuáles son los disparadores o aquellas emociones que la gente está buscando, que quizás son obvias o no, para después adaptar nuestro destino, en el caso turístico, para generar una experiencia. Entonces, yo creo que ahí está la gran clave, ¿no? Identificar, y yo siempre pongo el ejemplo porque me tocó vivirlo, que lo comentábamos antes de entrar. Nosotros pasamos de papá porque soy del Atleti a coraje y corazón. Pasamos de algo que era un magma a algo muy identificable. Entonces, si tú puedes identificar eso que dispara, esa emoción que te va todavía a vincular más, ahí le tiras toda la artillería tecnológica. Más la marca, más todo el tratamiento de esto. No sé si queda claro, pero yo creo que el core es qué propuesta de valor tienes basado en una emoción que identificas a dónde quieres llegar. Y ya a tu punto, eso evoluciona en el tiempo. Y tú tienes que ir no solamente evolucionando, sino que ahora tenemos inteligencia artificial, podemos ser predictivos, podemos perfilar, podemos personalizar, que eso antes nosotros era el Dynamic Packaging en Disneyland París, era una pesadilla. Teníamos las confirmaciones por fax, así que imagínate el Dynamic Packaging lo que era. Y ahora puedes personalizar al milímetro. No sé si más o menos... Meridiano. Vanessa. Bueno, pues yo en primer lugar dar las gracias por estar aquí y la verdad es que yo llevo más de 30 años trabajando en hospitality, en hotelería y me he cambiado al otro lado, pero que hace parte también de la experiencia, que es el bien sentir. Entonces, hoy en día yo veo que el paradigma histórico ha cambiado mucho. Ya el viajero no busca solo coleccionar museos, ¿no? Sino busca vivir algo y eso se transmite en la experiencia. Quiere sentir, quiere recordar. Y bueno, tenemos que trabajar todos ese lado, que es exactamente lo que estamos haciendo, porque al final lo que van a recordar es lo que han sentido, es el recuerdo que se llevan. Es verdad que todos viajamos porque queremos ver los museos, pero el museo lo tienes y lo coleccionas y te haces una foto, pero lo que recuerdas finalmente es lo que tú mismo percibes dentro de ti. Y eso es una cosa que todas las empresas están jugando. Da igual que sea una tienda de ropa, da igual que sea un hammam, un spa, un hotel, un autobús. Realmente cuando tú llegas es el recuerdo que vas a tener cuando estás en casa y lo que vas a contar a la siguiente persona, a tu familia, a tu amigo, que va a ser la experiencia vivida. Y para ahondar en eso último que comentabais, Javier y Vanessa, ¿cómo se diseña hoy una estrategia, una experiencia que seduzca al viajero actual y casi más importante, que le llegue, ¿no? Porque con tanta oferta... Yo creo que la clave es, me encantó tu ejemplo, de nuevo lo digo. La clave es identificar a quién le quieres hablar. O sea, hoy por hoy, lo que antes llamábamos segmentación de mercado a bla, 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 ahora son personas. O sea, yo por ejemplo, cuando me metí en el City, hablaba con los fans y hablaba con los Gallagher, los de Oasis, que son hinchas fanáticos del City, y hablábamos con la familia que trae de herencia de 4 generaciones de Citizens, ¿no? Entonces, tú tienes que escuchar
qué hay, rascar y ahí armar tu puzzle. Yo creo que ahí ya lo paso a mis compañeros, pero la experiencia tiene 3 dimensiones. Una es la emocional, otra es la social, que es lo que comentabas tú. O sea, nosotros nos gusta postear, vivimos hoy por hoy en un marketing de influencia. Entonces queremos tener lo que se llama social currency, ¿no? O sea, si voy a la MAM de ella, es que ya soy parte de ese colectivo que disfruta de esto, ¿no? Y después la parte operacional, que es lo que también estábamos hablando, y nuestro compañero de los autobuses lo decía, y lo comentábamos antes, si tú tienes una mala experiencia en un autobús, de ir del aeropuerto al parque, te fastidia toda la experiencia, aunque después tengas una experiencia magnífica. Entonces, son esas 3 dimensiones, que son las 3 que hay que mirar, empezando por la persona a la cual vamos a trabajar. Entonces, tienes la parte emocional, social y operacional. Y eso además es un gran reto, sobre todo en el sector del turismo, porque tú puedes tener una experiencia en una tienda o en un restaurante y la experiencia puede durar entre 10 minutos y en un restaurante con estrella Michelin igual 6 o 8 horas. Pero en un viaje, si la estancia media son 2 días y además el turismo intenta alargar la estancia media, son 4, el reto es enorme porque tienes puntos de interacción durante mucho tiempo. Y como decía antes Cristian, puedes tener una experiencia fantástica en un hotel, pero como te atienda mal el taxista nada más bajar del aeropuerto, tu posicionamiento de marca como destino cambia, ¿no? Entonces, el gran reto del turismo es, y lo hablaba antes la mesa anterior también, es cómo hacerlo global y cómo todos los agentes tienen la responsabilidad de crear una experiencia única y súper cualitativa, ¿no? Y en la atención al detalle, también en cómo diseñar experiencias, la atención al detalle es fundamental porque cualquier detalle impacta en ese posicionamiento, ¿no? Y al mismo tiempo, y esto es un poco dicotómico, ¿no? Pero la atención al detalle y al mismo tiempo hacerlo sencillo, porque también en turismo y el viajero no dispone de... Está 4 días con nosotros, pero no dispone de tanto tiempo para hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, guiarle bien, y ahí probablemente Civitatis también ayuda mucho, guiarle bien a lo largo del viaje es fundamental, que se sienta acompañado, que si se siente perdido sepa dónde ir, etcétera, es fundamental para crear esa experiencia. Me has dejado votando ahí, ¿eh? No, pues justamente un poco lo que decíais. Primero conocer a tu usuario y entender qué es lo que busca. Y en función de eso, pues ofrecerle experiencias que realmente vayan a aportar valor a su viaje. A Roma, yo creo que aquí hemos ido todos. Algunos, yo he ido ya 7 veces, pues mi 7ª vez no es no es lo mismo que la primera, busco experiencias diferentes, ¿no? Entender eso también, si voy con amigos es diferente de si voy con mi pareja o con la familia. Entender ese contexto para realmente aportar ese valor, partiendo de ese perfil de usuario en el que es tan multifacético, ¿no? Una misma persona puede tener 3 viajes diferentes en el mismo destino. Y un poco... Nosotros, partiendo de esta base, lo que hacemos es tener un marketplace curado. En Roma tenemos 120 actividades. La competencia, que son marketplaces abiertos, va a tener 10.000 actividades ahí. Nosotros, el 80% de las peticiones que recibimos no las aceptamos, ¿vale? Y esto hace que, pues, el ejemplo que ponía Vanessa del museo, por ejemplo, con nosotros no vendemos entradas a museos. Tenemos entrada a un museo con una visita guiada, con un guía certificado, que a la familia mexicana que se ha gastado decenas de miles de dólares para venir a Roma, cuando entra al Vaticano, entienda qué es lo que está pintado ahí y que entienda el contexto de que pues, el pintor está enfadado con el Papa y por eso pintó esto. Y eso es lo que marca realmente, y volvemos a lo que decía Javier antes de la emoción, llegar a la persona a través de la emoción. Yo puedo estar en el Vaticano 7 horas y no enterarme de nada y ver pinturas, cuadros y hasta ahí. Pero si viene alguien que ha estudiado, que se lo conoce y que entiende quién soy, qué busco y me lo cuenta así, eso va a generar un recuerdo en la marca. Y es un poco la North Star Metric que tenemos en Civitatis es Perfect Memories, ¿no? ¿Cómo hacemos que esos viajes no se queden en un viaje y generen
una imprenta en ti. Generen esa memoria que dentro de 10 años, cuando estés comiendo con tu familia, con tus hijos, te digan tus hijos, oye, acuérdate cuando estuvimos en Roma lo que nos dijo el guía de ese pintor que estaba enfadado con el Papa y pintó esto. Y eso es lo que realmente intentamos hacer, curando esa selección, porque lo que decías, tienes 2, 3, 4 días. No podemos permitirnos gastar el tiempo de la persona. Tenemos que maximizar esos momentos, esa inversión en un viaje al final, maximizar esa experiencia. Ujú. Pues sí, así es. Volviendo a lo que dicen todos, Ismael también no es qué hacer, sino qué busca el usuario al final. Es decir, nosotros, por ejemplo, como Hammam, ya no somos baños termales andalusí, sino lo que hacemos es que el cliente lo que busca es bien sentir, ¿no? Relajarse. ¿Cómo lo hacemos? Pues con la luz, poca luz, con el ambiente, con la música, con las velas, con el aroma. Y eso es al final lo que él, en el estrés diario, lo que va a percibir y como va a salir, que va a decir que relajado estoy. Con Civitatis, por ejemplo, que yo soy usuaria y me encantan lo que hacen cada vez que viajo, intento buscar, son un poco caros a veces, hay que decirlo, pero eso es porque lo hacen muy bien y diferente. Pues, por ejemplo, la excursión que hice a Brihuega me encantó, porque era estar en medio del campo, pero lo hicieron muy delicado, estar sentado encima de una alpaca y cosas de esas. Y ese recuerdo a mí nunca se me olvidará. Y en grupos pequeños, pues nosotros hacemos más o menos lo mismo. Queremos que el cliente se vaya con algo, con una experiencia. Y eso es hoy en día lo que con el estrés cotidiano que vivimos, lo que buscamos. La cosa más sencilla es la que más vamos a recordar. Al final no es añadir más, sino quitar. Ujú. Sí, Ainara te la ha dejado votando, tú a mí en boca de gol, ¿vale? ¿Cómo se aprovecha la experiencia para construir la marca o fidelizar, ¿no? ¿Cómo conseguimos, si alguien tiene una mala experiencia, que tenga una segunda oportunidad con nosotros, que nos la dé? Bueno, una mala experiencia es una oportunidad de resolver un problema, ¿no? Y es uno de los pilares fundamentales, o sea, no es por hacer autobombo, pero es uno de los pilares fundamentales que tiene Civitatis, esta atención al cliente 24/7 en tu idioma, que se da por hecho, pero no es lo mismo darle atención a alguien que acaba de hacer una reserva y que tiene un viaje dentro de 7 días, a alguien que está a las 2 de la mañana Madrid en Tokio, a 2 minutos de entrar en su experiencia y que tiene un problema. Entonces, ahí gestionar esas situaciones. Y como anécdota, yo entro en Civitatis hace 3 años y cuando veo que hay una oportunidad de Civitatis, mi primer recuerdo es, ostras, esta empresa que en el 2018, cuando estaba a punto de entrar en mi crucero en Budapest por el Danubio, tuve un problema y en 2 minutos me resolvieron el problema, me hicieron un upgrade y pude vivir esa experiencia con mi pareja, que estábamos pues de viaje sin niños y que tenía que aprovechar al máximo para tener buenos recuerdos sin mis niños. Cómo esa empresa me solventa eso hace que yo me fidelice. Claro. ¿Vale? Y esa fidelización te crea esa impronta y de esa mala experiencia, pues al final te genera ese recuerdo y posiciona, es lo que más te posiciona, yo creo, como marca, porque cuando hay que vender estamos todos ahí. Pero cuando hay un problema, ahí se ve realmente las marcas y las empresas que tienen ese cuidado. Muy bien. Ismael es que le ha dado una vuelta muy positiva a la mala experiencia y efectivamente, ¿no? lo pone como debe ser, ¿no? Una mala experiencia es la oportunidad para generar el recuerdo de que te lo solucionaron, ¿no? Hablando de recuerdo. Pero es verdad que esto en turismo, y por lo que hemos hablado, es muy complicado porque el tiempo de reacción es muy corto. Entonces yo creo que no hay otra que reaccionar o mejor dicho, ser muy proactivo en primero evitar que ocurra y segundo reaccionar muy rápidamente. Es decir, no hay tiempo para pensar en si merece o no la solución, sino realmente hay que ir rápido y solucionarlo rápido, ¿no? Pero repito, esto es muy complicado en turismo, pero yo creo que casi todos los agentes del sector lo tienen muy interiorizado y saben que merece la pena apostar y hacer incluso una inversión en reaccionar rápido y en solucionar errores, ¿no?
Yo me voy a poner más romántico. Yo creo que la clave es enamorar a nuestros clientes, tener esa conexión. Hay que saber separar lo que es una, por así decirlo, la lealtad, el loyalty o la repetición o la fidelización a lo que es realmente una conexión emocional que haga que ese cliente sea el primer prescriptor de tu hammam o que sea fan de tu hammam. Que para mí hammam es su hammam. Que si voy a Disney es solo Disney. Para eso tenés que también, porque por ejemplo las experiencias se ha radicalizado tanto la polarización de experiencias. A mí me espantan experiencias que para otros son maravillosas. Tengo un amigo que le gusta ir a tribus que están perdidas en no sé dónde y le encanta. Y a mí es que me tienes que llevar ahí con una pistola en la cabeza, ¿sabes? O sea, entonces, ese tipo de cosas, él queda enamorado y va a repetir. Y aparte te va a contar la historia que él hizo, el chamán, no sé qué, y no tiene nada que ver con lo que es el circuito tradicional, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, en su día en Disney, detectamos que la gente lo que más ilusión le hacía era dormir en el castillo. Y le decíamos, mire, el castillo no... como que no. Pues ahora el castillo como que sí. Hicimos una experiencia única que inicialmente lo hicimos para celebrar un aniversario del parque de Anaheim, que fue por tiempo y para un tema promocional muy elegido. Montamos la Castle Suite, se llamaba, donde podías dormir. Acordaros que yo hablaba de las 3 dimensiones, que era la social, la emocional y la operacional. La operacional era una pesadilla, porque se tuvo que crear un servicio de una suite VIP dentro de un lugar que no está pensado para que sea eso, y de noche es cuando el parque, esos pequeños duendes que tenemos arreglan todo el parque, no se tenían que ver desde la suite. ¿Qué pasa? Es que eso fue tal el impacto que fue mediático que la gente fue exponencial la demanda de eso. Ese es un caso positivo. El peor caso que te puede pasar es que se te muera un pasajero de 12 años, que me ha pasado. Y esa familia volvió y volvió y volvió de lo agradecido de cómo tratamos ese caso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Enamorar a la gente. Con servicio, operacionalmente, con un trato personalizado y dar experiencias, como decías tú, recuerdos únicos que en los buenos momentos se disparen y en los malos, si los tratas bien, te fidelicen. No sé si a ti en el hammam alguno sudó demasiado. No, yo soy muy romántica, me gusta mucho Disney, pero nosotros lo que hacemos con la experiencia y la fidelización es cuidar al pasajero. Nosotros llamamos la comunidad, perdona, un pasajero, viajero. La comunidad de viajeros es donde fidelizamos a nuestros viajeros, evidentemente. Y es verdad que la experiencia es la única cosa que no se puede clonar, porque es única. Lo que vive uno es único y lo expresa de una manera diferente. En el caso de hammam, lo que hacemos es cuidar la salud, el bienestar, desconectar. Y eso es verdad que tiene que ser algo ya ritual entre todos. Y esa experiencia cada uno se lo va a meter en el cuerpo de una manera diferente. Pero bueno, intentamos, pues, si hay algún momento en algo que fallamos, pues recuperarle y mejorarlo en la siguiente experiencia que tenga con nosotros. Y fidelizamos de esa manera, ¿no? Cuidándolo para que tenga esa paz interior y ese cuidado que hoy en día todos intentamos buscar para quitarnos del estrés cotidiano. ¿Cómo hacemos para innovar? Pues creando nuevas experiencias. ¿Cómo creamos nuevas experiencias? Escuchando al viajero. Es decir, hoy en día todos tenemos dolencias, ¿no? Pero al final lo que quieres es encontrarte contigo mismo y con el juego que hacemos con el agua, el hilo del agua y los masajes, hace que uno desconecte. El tema de no tener el móvil dentro, porque eso no es viable, el momento que lo dejas en el vestuario, te pones el bañador y ya entras, ya desconectamos. Esa hora y media, 2 horas que estás dentro, donde el agua, el sonido y todo eso, desconectas.
y esa experiencia no la puedes clonar porque cada uno la siente de otra manera. Entonces, si queremos fidelizar que todos vosotros seáis usuarios de los jamanes o de cualquier cosa que tenga que ver con el wellness, la parte romántica no la tenemos tanto, pero sí uno mismo puede encontrar ese momento de sentirse otra vez en un momento de salud interna. Lo has introducido muy bien, Vanessa. Vivimos en la época de las experiencias, pero ¿cómo se consigue transformar una actividad que incluso los del lugar, los locales, no le dan mucha importancia, en una experiencia memorable? Mira. No, tú. No, de hecho, iba a hacer mención a algo que has comentado, ¿no? Has hablado mucho de la personalización. Si me voy a mi sector, que es el comercio y compras, ¿no? Comprar es parte del viaje. Y para los locales es algo de andar por casa, ¿no? Pues voy a comprar. ¿Cómo hacerlo memorable? Entendiendo que cada turista es diferente y generalmente en el turismo tenemos los grandes clústeres facilones, que es la nacionalidad. Cada nacionalidad tiene su cultura. Las grandes marcas de lujo han entendido que a cada cliente, en función de su cultura, la tienen que atender de manera diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo una actividad cotidiana, como ir de compras, se convierte en algo memorable? Es cuando yo he ido a una tienda y si soy un cliente chino me atienden de una determinada manera, si soy un americano me atienden de otra determinada manera, incluso si soy un cliente más senior, más maduro o más joven, me atienden de distinta manera, ¿no? Hace poco yo comentaba que el lujo y la forma de atender en el lujo es está muy unido con la personalización, con el servicio casi extremo, ¿no? En cambio, el segmento más joven, la generación Z, no busca que le atosiguen tanto ni que le halaguen tanto, ¿no? Buscan tener más capacidad de elección. Generalmente, unido también a la mesa anterior, ya han hecho su decisión a través de pues su investigación digital, etcétera, y cuando van a la tienda ya han hecho una decisión. No quieren un protocolo de venta tan largo, ¿no? Como un cliente, pues a lo mejor más senior, ¿no? Entonces, cómo convertir una actividad cotidiana en algo memorable tiene que ver con la personalización que también ha introducido Javier, ¿no? Sí, a mí me gustó el concepto tuyo de que cada experiencia es de cada uno y cómo impacta cada experiencia que le damos, porque no compramos más productos. Hoy por hoy, las nuevas generaciones lo que hacemos es co-crear, o sea, te voy a decir lo que quiero, o cómo a través de, como comentaban antes, los comentarios, eso lo sacamos del dato y vamos perfilando qué es lo que queremos. Pero tu chorrito de agua puede haber 40 chorritos de agua, pero van a ir al tuyo porque lo hicieron sentir de una manera diferente y no es porque el chorrito de agua tuyo tenga una composición técnica así diferencial del otro. Por ahora no. Bueno. Igual tenemos que inventarnos una experiencia. No, pero voy a, te estoy dando ideas. Sí, la capta enseguida. Y no te cobro. Pero yo creo que la clave es generar esas memorias personalizadas, sobre todo el famoso concepto de what money can't buy. Claro, o sea, lo que el dinero no puede pagar. Nosotros hicimos en su día, lanzamos el Atlético Calcuta en India, en Calcuta. Hicimos para el lanzamiento, dijimos, queremos una promoción que era, queremos descubrir al fan número 1 de India, del Atlético. Y la pregunta era, ¿de qué color es la camiseta del Atlético? O sea, nada, se hizo un sorteo, lo trajimos, nos costó 2 billetes de avión, 3 días de estancia. Eso es todo lo que nos costó. Y después justo dio que le ganamos 4-0 al Real Madrid en el Calderón. Lo tenía que repetir. No, por una vez que se nos da. Eso es un recuerdo memorable, ¿no? No, pero lo que es memorable es que los planetas se alinearon y el fan que tengo, está el clip, está en la web del Atlético, le hicimos conocer a Fernando Torres. El tío lloraba, no le podía ni hablar a Fernando Torres. O sea, eso, ¿quién se lo quita a ese señor? Nadie. Al Atlético, que le costó 2 billetes y 2 estancias, y pasearlo, comerle, llevarlo a comer y tal. Entonces, eso es what money can't buy. Ese tío
se llevó esa diferencial. Ahora vemos muchos crossovers. Celebrities del baloncesto mezclándose con Fórmula 1. Yo siempre digo que yo antes, cuando me decían, ¿usted a qué se dedica? Y era entertainment. Después, sports. Y de golpe empezó a ser sports and entertainment. Y la manera de gestionar hoy por hoy eso es lo mismo. Es verdad que en entertainment yo trabajaba dentro del mundo del viaje también. Pero el ejemplo del indio yo creo que es maravilloso porque le das el plus de algo que no está a su alcance. Y algo que se lo va a llevar siempre. Y el coste es solo buscar cuál es el clic emocional que le vas a buscar a ese seguidor que te está buscando y que viene. Nada. Esas cosas. Bueno, con Fernando Torres o Mickey Mouse es fácil. Pero eso se trabaja, ¿no? Disney es un ejemplo bestial Sí. de esto. Ha Cómo sido han escuela. creado- Han creado escuela y está Bueno, Netflix son escuela. intentando replicarlo ahora con exposiciones, exhibiciones, van a montar sus propios parques y obviamente están trabajando toda esa parte y siguiendo la estela de Disney que lleva décadas de ventaja, pero lo que ha hecho un Disney es increíble. Tienes lo sabes tú mejor que yo, Javier, pero tienes tus 3, 4 personas y sabes que como usuario vas a ir ahí pues de soltero con tu primera novia, con tu pareja, con tus hijos y vas a volver con tus nietos y eso está súper bien trabajado y cuando estás allí estás 2, 3, 4 días a full y es que estás allí y ya estás pensando en la próxima vez que vas a volver y eso obviamente no son viajes no son viajes baratos, pero ya estás pensando en el próximo y estás pensando en la huella que estás dejando en la gente que te acompaña en ese viaje y cómo ellos también lo van a poder volver a vivir. Te proyectas mucho más. Pero mira, es chulo lo que dices, porque, bueno, casualmente lo posteé yo en mi LinkedIn la semana pasada, que es el primer contacto que yo tuve con ejecutivos de Disney. En un desayuno me encuentro con uno de estos genios locos creativos que son los que diseñan las atracciones, ¿no? Yo venía del mundo de la publicidad, o sea que no venía del mundo del turismo ni de todo esto. Y le digo, ¿cuál es nuestra ventaja diferencial? ¿Qué nos diferencia de los otros parques? Dice, Javier, nosotros no tenemos montañas rusas ni atracciones, nosotros contamos historias. ¡Pam! Ahí es como que ahí entendí todo. Dije, esto va de otra cosa, esto no va de tu chorrito, hay que... Me encanta. Se lo voy a decir luego al CEO. Mira, Disney tiene una división que se llama Disney Adventures, que no está muy conocida porque es muy explotada en Estados Unidos. Adventures by Disney. Donde los guías, por ejemplo, habíamos sacado a la pata española y hacíamos Andalucía. Entonces el guía te venía disfrazado. Cuando visitábamos la Alhambra, era un actor y te metía en una historia. Y te contaba el tío disfrazado, qué tal, que el Al-Ándalus y no sé cuánto. Cuentas historias. Y ahí es donde le das el plus de emoción, el plus de memorabilidad, que no te lo quita nadie. Pues El chorrito. Mi chorrito, mi chorrito de agua. Pues nosotros la transformación la hacemos a través de la coreografía de los sentidos. A ver, es fácil también porque jugamos con el agua, con la luz, con los aromas y todo eso al final la experiencia pues hace que el cliente, el viajero, como le llamamos nosotros, cuando entra lo que experimenta es que se va inmediatamente en la realidad. Ayer estuvimos en una exposición súper bonita en la Fundación Mafre de Helen Lewitt, muy bonita, y antes alguien lo comentaba. Depende cómo te lo expliquen, cómo te lleven a través de esa exposición y cómo te la cuentan. Automáticamente tú te olvidas de la realidad y te metes en esa historia que eran todo fotografías de los años 1930 hasta los años 1970, la primera fotografía a color, y es eso. Entonces, ¿nosotros qué hacemos cuando entras en un hammam? Que, por cierto, nació en la Alhambra, que es de Granada, que fue pues, el dueño cuando creó el primer hammam al-Ándalus, de la historia del Ándalus, los baños árabes, veía que la gente venía a Granada, pero se quedaba ahí y se volvían. Y entonces él, en el año 1998, creó los primeros baños árabes y hoy en día, me podrás decir si es verdad, Ismael,
es la segunda actividad más visitada y hecha cuando uno va a Granada. Primero va a la Alhambra y luego visita el Hammam al-Andalus. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? El viaje del agua, el recorrido del agua, junto con el chorrito. pero sí, nosotros pues eso, jugamos, o sea, nuestra transformación es totalmente sensorial y bueno, lo que hacemos es que el cliente al final pues se cuide, que hoy en día es tan importante, y a través de los sentidos de uno mismo, juntando agua, masaje, aromas, luz y olvidándote totalmente de la tecnología. Y es fantástico para ir con pareja, solo también. Podríamos ir perfectamente todos por las tardes antes de acostarte, porque os digo una cosa, mejor que una copa de vino, te metes en el hammam y duermes maravillosamente. Relaja muchísimo. Desde luego que sí. Bueno, ya para concluir, ¿no? ¿Qué hay que hacer para crear una experiencia que merezca ser vivida y contada? Pues storytelling y personalización. Así que nada, muchas gracias a todos por abordar la cuestión desde tantos ángulos y seguimos. Gracias. Gracias.